El día de hoy les voy a platicar sobre hidrólisis enzimática del agave por Fusarium, no directamente como el hongo como tal, sino por las enzimas de Fusarium. Este es un tema al que yo le llamo la doble cara de Fusarium, porque por un lado podemos conocer a Fusarium como el depredador de las plantas del agave, pero por el otro lado también lo podemos ver como una maquinaria para generar enzimas que nos pueden producir productos con alto valor agregado. Y entonces, bueno, comencemos. Ahí estamos. Comencemos un poco con una pequeña introducción. Se sabe que actualmente la industria del tequila es una industria bastante importante en el país que genera alrededor de 430 millones de litros de tequila. Esta cantidad de millones de litros de tequila solo lo ha hecho en el 2021. Para generar esta gran cantidad de tequila se requieren alrededor de 1.600.000 toneladas de agave tequilana Weber variedad azul. Pero como todo proceso, genera subproductos. Y esta industria genera alrededor de 500.000 toneladas de residuos, y solamente hablando de las hojas del agave. Sin embargo, al ser una industria que se dedica a trabajar con plantas, obviamente uno de los grandes retos que tienen son las enfermedades de esta. Y una de las enfermedades que más acosan a la industria del agave es la marchitez o la enfermedad de la pudrición seca. Y entonces, ¿qué es esta enfermedad en el agave? Esta enfermedad en el agave, igual y ustedes son los expertos, pero produce pérdidas de alrededor de 40 millones de plantas por año. Y esto es, si lo traducimos a dinero, yo creo que serían millones de pesos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esta enfermedad de la pudrición seca? Bueno, aquí podemos verla que puede estar en diferentes niveles. Podemos ir desde el nivel 0, que es una planta sana, hasta el nivel 4. En el nivel 0, pues son las plantas asintomáticas y son plantas que tienen un color verde azuloso, ¿no? Cuando la planta enferma, las plantas comienzan a perder este color y se comienzan a poner amarillentas. Y entonces las hojas inferiores se comienzan a enroscar hacia arriba. Pues en nivel 1 seguimos avanzando en la enfermedad y las hojas se comienzan a poner amarillentas y la mayoría de ellas se comienzan a enroscar. Y comenzamos a ver marchites en toda la hoja. Ya en el nivel 3 la planta ya es amarilla, ya tenemos hojas completamente enroscadas, los cogollos también comienzan a secarse y bueno, la planta ya tiene un nivel de enfermedad que puede ser difícilmente tratable. Ya cuando tenemos el nivel 4, ya tenemos áreas secas en las bases, como pueden observar aquí en la figura, y tenemos puntas secas y ya las hojas secas ya están a diferentes niveles, ¿no? Y bueno, ya hay muy pocas áreas verdes, ya la planta es amarilla, como pueden ver ya se secó y la planta está cerca de la muerte. Pero, ¿quién se encarga? Si lo vemos más de cerca, aquí vemos las plantitas sanas, aquí vemos los cogollos, cómo comienzan a secarse por efecto de la pudrición. Pero no solo en las hojas, no solo son las hojas las que se marchitan. Si nos vamos más adentro, podemos ver que las piñas también cuentan con un grado severo de daño. Entonces, comienzan a destruirse los tejidos de la piña, todo el sistema vascular de la planta comienza a marchitarse. ¿Y quién es el causante? Obviamente es un hongo. Este hongo se le conoce como Fusarium. Estos hongos, si nosotros hacemos un zoom en la parte de la zona infectada, podemos observar que son hongos filamentosos y que estos hongos se encuentran distribuidos en la naturaleza, en los suelos y en las plantas, e incluso en los suelos pueden durar como esporas mucho tiempo. Pero ¿cómo son? Vamos a adentrarnos un poquito más en cómo son estos hongos. Estos hongos, bueno, son hongos filamentosos, van a producir micelios algodonosos e incluso van a producir colores. El principal hongo que se encuentra en el agave es Fusarium oxysporum. Este hongo obviamente produce micelios, pero además va a producir macrocondidias e incluso clamidosporas, que es una manera de mantenerse vivo y mantenerse latente aunque no esté creciendo. Es por eso que muchas veces los suelos en los que este hongo se puede encontrar
puede durar muchísimos años con la infección. ¿Cómo funciona este hongo? Bueno, este hongo va a comenzar a transportarse a través del xilema a toda la planta y va a comenzar a contaminar. Estos hongos, aquí nosotros podemos ver perfectamente los micelios, pero además también podemos ver los macroconidios, que son en forma de, bueno, yo les llamo platanitos, pero mucha gente los conoce como en forma de os, que son microconidios pegados unos con otros. Y pues bueno, vamos a ver cómo están. Pero Fusarium oxysporum no es el único hongo que puede contaminar al agave. Podemos tener otros tipos de fusarium, e incluso estos fusarium son capaces de dañar a otro tipo de cultivos, como puede ser el maíz. En el maíz podemos encontrar a Fusarium verticilloides, que es el primero que nosotros vemos acá. Como podemos observar en esta figura, en la figura B, tenemos microconidios que van a estar unidos en cadenas y vamos a tener microconidios en racimos. Pero también puede presentar microconidios formados en monofiálides. Podemos encontrar también en otras plantas, en otros granos, podemos encontrar a Fusarium graminearum. Y pues bueno, vamos a tener microconidios, y estos va a presentar macroconidios. ¿Se acuerdan que ahorita les comentaba que eran en forma de medias lunas, de os, o incluso yo les puedo llamar en forma de platanitos, ¿no? Y también encontramos a nuestro maravilloso en el gel, el Fusarium proliferatum, que también el Fusarium proliferatum es un hongo que vamos a encontrar en el agave. Va a estar también enfermando en el agave. Además de Oxysporum proliferatum puede hacerlo. Y como podrán observar, las morfologías en los diferentes hongos son distintos. Algunos presentan macroconidios, como es el caso de Graminearum. Otros van a presentar macroconidios, como en el caso también aquí de Proliferatum, pero otros van a presentar solamente microconidios. Y pues bueno, si pensamos un poquito en Fusarium oxysporum, bueno, Fusarium oxysporum no solo ataca al agave, ataca también a lupino, que es una semilla o que es una planta que produce semillas que son alimentos para animales e incluso alimento humano, y también la va a atacar. Podemos encontrarlo en el nodo y en la raíz del tomate. Es causante de la marchitez también del tomate. Y encontramos otro Fusarium que también es muy importante en la agroindustria, que es Fusarium verticilloides. Este Fusarium verticilloides lo vamos a encontrar en el maíz. Entonces, este hongo actualmente puede ser una causa muy importante de pérdidas en las plantas para consumo humano. Y pues bueno, ¿qué hace Fusarium? Realmente, ¿cómo infecta Fusarium? Ya vimos que Fusarium va a extenderse a través de la planta mediante las hifas, y va a comenzar a secar a la planta. ¿Pero por qué la seca? Pues resulta que Fusarium, una vez que Fusarium infecta a la planta, Fusarium, como todo organismo en este planeta, necesita de alimentarse. ¿Y de qué se va a alimentar? Se va a alimentar de los carbohidratos que la planta tiene almacenados. Y estos carbohidratos los va a obtener a través de la hidrólisis de los diferentes polímeros que conforman a la célula vegetal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de celulosa, estamos hablando de hemicelulosa, estamos hablando de pectina y estamos hablando de inulinasas en el caso del agave. ¿Qué es lo que hace Fusarium? Para poder infectar Fusarium y poder penetrar a la célula, tiene que generar una gran batería de enzimas. Las va a comenzar a producir y las va a comenzar a secretar. Y una vez que las secreta, estas enzimas van a comenzar a actuar sobre la célula, van a comenzar a romper las paredes. Y ahí estamos hablando de celulasas que se van a encargar de romper a la celulosa, el enlace beta 1,4 de la celulosa, para generar glucosa, y él pueda alimentarse y pueda seguir propagando y pueda seguir creciendo. Por otro lado, también va a generar hemicelulasas, y estas hemicelulasas obviamente van a romper a las cadenas de gilano, de gilano para producirnos gilosa, y nuevamente sea un monosacárido que pueda alimentar al hongo. Las pectinasas, que también es una asociación de enzimas que van a romper a la pectina para generar ácido galacturónico, y nuevamente es un monosacárido. Y por último tenemos al grupo de las inulinas. El microorganismo comienza a secretarlas
¿Para qué? Para generar, el agave es rico en fructanos y estas inulinasas van a comenzar a romper esta macromolécula para tener fructosa. A final de cuentas, una vez que libera toda su maquinaria enzimática, el microorganismo va a poder alimentarse y va a poder seguir propagándose, obvio, a costa de la vida de la planta. Fusarium también tiene otra, vamos a llamarla, si no virtud, otra desventaja o ventaja sobre las plantas, que es la generación de fumonicinas. Este es un compuesto tóxico que impide a la planta, una vez que lo libera el hongo, va a impedir que la planta pueda defenderse de los ataques de Fusarium. Y entonces la Fusarium puede penetrar, libera las enzimas y comienza a alimentarse de los carbohidratos. Estas fumonicinas, que también sería otro tema, estas fumonicinas son compuestos tóxicos tanto para animales como para humanos. Pero bueno, regresando a las enzimas, yo aquí estoy hablando de 4 grupos, pero para mí es muy común decir, ay, sí, las enzimas son muy fáciles, son muy bonitas. ¿Pero qué son las enzimas? Las enzimas son cadenas de proteínas o son proteínas que están compuestas por cadenas de aminoácidos. Y estos aminoácidos van a estar unidos por enlaces que se le conocen como enlaces peptídicos. Pero además, estas cadenas grandes de aminoácidos van a comenzar a tener interacciones, ya sea de tipo hidrofóbico, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas interacciones electrostáticas para darle forma a la proteína. Y estas proteínas van a tener una actividad catalítica, es decir, que van a acelerar las reacciones que se están llevando, ya sea dentro de la célula o, si nosotros la manejamos de una manera biotecnológica, fuera de la célula. Entonces, estas proteínas, nosotros pensamos que tienen actividad catalítica, pero ojo, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Una manera muy fácil de ver a una enzima es considerarla, en algunos casos, como una tijera biológica que se va a encargar de romper enlaces. Estas enzimas son específicas, van a tener sustratos muy específicos, van a reconocer ya sea enlaces o bien van a reconocer grupos funcionales. Pero ¿cómo funciona? Resulta que las enzimas, estas proteínas, tienen un sitio activo y este sitio activo por lo regular tienen aminoácidos, por lo regular tienen una tríada catalítica y esta tríada catalítica se va a encargar de reconocer al sustrato, pegar al sustrato, llevar a cabo la reacción y después liberar el producto. Hace mucho tiempo se decía que las enzimas eran como una cerradura que era una estructura rígida y que a esta cerradura solo podía tener acceso, obviamente, una llave. Entonces se le conocía como la teoría de la llave y la cerradura. Entra una llave específica y no hay manera de que otra molécula pueda entrar y pueda llevar a cabo la catálisis. Perfecto. Se creía eso, se creía que las enzimas, que estas moléculas eran súper rígidas y nada más tenían un sustrato. Sin embargo, conforme fue avanzando en la investigación en este tipo de moléculas, se observó que estas enzimas no son rígidas, al contrario, son moléculas muy flexibles que en el momento en el que entra el sustrato, esta molécula se acomoda al sustrato de tal manera que el ajuste se induce y se lleva a cabo la catálisis. Y es por eso que a veces muchas enzimas pueden reconocer a más de un sustrato. Y eso es lo que las hace, al menos para mí, muy divertidas y muy interesantes. Y entonces, regresando un poquito a los grupos de enzimas que Fusarium desprende o secreta cuando está colonizando a una planta, nosotros podemos hablar de las celulasas. Cuando hablamos de celulasas, no solo hablamos de una enzima, hablamos de un grupo de enzimas. Imagínense la celulosa, es una molécula tan grande y es un polímero que una sola enzima no podría degradar. Entonces, para eso hay un grupo de estas enzimas. ¿Y estas enzimas cómo funcionan? Bueno, resulta que una vez que encuentran a la celulosa, vamos a tener unas enzimas que se llaman endoglucanasas. Estas enzimas van a reconocer únicamente al enlace beta 1,4 que une a las glucosas de la celulosa y lo va a romper. Llega la tijera
y en este enlace beta 1,4 lo va a romper para generar pequeños oligosacáridos de 4 unidades. A esto se le conoce como una hidrólisis primaria. Una vez que se generan estos oligosacáridos, llega otra enzima que se llama exoglucanasa, que va a romper en los extremos. Es decir, va a tomar el oligosacárido de 4 glucosas y lo va nuevamente a hidrolizar para generar una molécula que se llama celobiosa, que son 2 moléculas de glucosa con un enlace beta 1,4. Y bueno, aquí ya viene otra enzima a hacer una hidrólisis secundaria. ¿Qué es lo que hace? Va a reconocer el enlace beta 1,4 de la celobiosa, lo va a romper para generar únicamente glucosa. Y una vez que ya genera glucosa, el hongo es muy feliz porque puede alimentarse y está consumiendo azúcares sencillos. Entonces, ya llegamos a las celulasas, pero también vamos a tener un sistema muy parecido cuando hablamos de las hemicelulasas, y esta nos va a generar, en el caso del agave, que en su mayoría es gilosa. Después tenemos otras enzimas. También recuerden que en el agave tenemos pectinas. Y estas pectinas son cadenas muy largas con enlace alfa 1,4 de ácidos galacturónicos, metilados o no metilados. Y entonces aquí nuevamente no es una sola enzima. Estamos hablando de un conjunto de enzimas que van a trabajar sinérgicamente para poder romper esas estructuras. Entre ellas tenemos las pectinliasas que van a romper enlaces, el enlace alfa 1,4 entre las moléculas del ácido galacturónico que está esterificado. Y vamos a tener por otro lado, y además nos van a generar un doble enlace. Por otro lado vamos a tener las exopoligalacturonasas que solamente van a reconocer al ácido galacturónico y lo van a hidrolizar cadenas de ácido galacturónico lo van a hidrolizar para generarnos únicamente al ácido galacturónico. Pero también tenemos exo y endopoligalacturonasas, unas que van a cortar dentro de la cadena y otras que van a cortar en los extremos. Y además de esas, tenemos unas pectinesterasas. Estas pectinesterasas van a reconocer el enlace éster de la molécula de la pectina. ¿Para qué? Para hidrolizarlo. Y creo que esto lo conocen bastante bien cuando se lleva a cabo la hidrólisis de la piña de agave. ¿Por qué? Porque una vez que se hidroliza este enlace éster, va a generar el metanol. El metanol, que también es un tema que ustedes manejan muy bien en el contenido de metanol en el tequila. Y pues bueno, tenemos a las pectinasas. Como podrán ver, no solo las pectinasas o las células son una sola enzima. Son muchas enzimas que están trabajando en conjunto para poder tener carbohidratos sencillos. Y las últimas que tenemos, y son las enzimas que a mí me interesan, que son las inulinasas. Estas inulinasas son muy especiales, al menos para nosotros, porque estas enzimas son especialistas en degradar la inulina de agave. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, simplemente van a llevar a cabo la hidrólisis del agave para generarnos fructosa. Y tenemos 2 tipos. Aquí vamos a contar 2 tipos de enzimas inulinasas, unas exoinulinasas y unas endoinulinasas. Las exoinulinasas van a cortar en los extremos para generarnos fructosa, mientras que las endoinulinasas van a cortar dentro de la cadena para generarnos pequeñas cadenas de oligosacáridos que se le conocen como fructooligosacáridos. Y entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Bueno, que Fusarium, a final de cuentas, es un hongo muy patógeno, al menos para el agave y para muchas otras plantas. Sin embargo, es un microorganismo que es especialista en producir enzimas. Y si lo vemos desde el lado biotecnológico, lo vemos como una gran oportunidad para obtener enzimas que pueden servir para obtener productos de valor agregado. Y pensando cómo se podrían aprovechar estas enzimas especialistas. Por ejemplo, en el caso de las inulinasas, ¿por qué son importantes? Porque la inulina que se genera en el mundo, que se usa en el mundo actualmente, es una inulina lineal con enlaces beta 1,2 que reconocen las enzimas y las van a cortar para generar jarabes de alta fructosa o bien para generar fructooligosacáridos. Sin embargo, el agave es una planta tan especial
que su inulina no es una inulina lineal, es una inulina ramificada. Y las enzimas que existen en la actualidad solamente son capaces de romper a la molécula en los extremos. Es como si la rasuraran y dejaran el core íntegro. Y entonces esas enzimas no sirven para poder tratar a esta molécula. Y por eso Fusarium es importante, porque Fusarium, al alimentarse de la inulina, tiene estas enzimas que son capaces de romper toda la molécula de agavina. Y pues bueno, ¿dónde lo podemos aplicar? Pues resulta que platicábamos hace un momento, que cuando que produce el agave, o cuando se toma el agave para llevarlo al tequila, solamente se usa la piña y se generan alrededor de unas 500,000 toneladas de hojas. Estas hojas no tienen mucho aprovechamiento, sin embargo, estas hojas tienen alrededor de un 14% de inulina. Realmente es una cantidad muy pequeña que tiene. Sin embargo, si las juntamos todas, podemos obtener algunos cientos de toneladas de inulina. Y esta inulina se puede utilizar para muchas cosas, porque además podemos utilizar este residuo para darle un nuevo valor a la planta. Y entonces, ¿cómo es? El carbohidrato de reserva principal en la planta de agave es la inulina. Ya se las presenté hace ratito, pero aquí se las muestro de mejor manera, ¿no? Entonces, esta inulina, o esta agavina, que también se le conoce como tal, tiene dos tipos de enlace, un enlace beta 2,1 y un enlace beta 2,6. Es decir, que presenta muchas ramificaciones, y estas ramificaciones, el hongo de Fusarium es capaz de romperlas para comerla y para poder secar la planta. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si nosotros tenemos a las exo y las endoinulinasas que pueden provenir de este hongo, pues nosotros por un lado podríamos obtener de las hojas del agave la inulina y poder obtener jarabes de alta fructosa, por ejemplo, y estos jarabes de alta fructosa son edulcorantes de bajo poder calórico, pero además, quizá muchos me dirán, oye Carmina, pero eso ya no se está utilizando mucho porque favorece la obesidad, etc. Pero si no lo usamos como jarabe de alta fructosa, incluso se puede regresar al proceso de tequila para que este pueda ser fermentado y producir tequila. Segundo, lo podemos hacer fermentable. Segundo, si no lo regresamos al proceso, lo que podríamos hacer es simplemente llevarlo a la producción de, por ejemplo, etanol de segunda generación, o incluso estas fructosas pueden emplearse para producir bioplásticos. Por ejemplo, si tenemos endoinulinasas, pues podemos generar los inulo-oligosacáridos o fructooligosacáridos, que pueden ser fibra dietética, que se pueden utilizar como prebióticos, que es un tema bien importante, porque estos prebióticos van a ayudar a que nuestro microbioma en el estómago esté saludable, ¿no? Y entonces, pues podemos emplearlo, darle un nuevo valor a estas hojas utilizando a la inulina, empleando estas inulinasas expertas que vienen de Fusarium, ¿no? O que vienen de microorganismos que crecen en las plantas del agave. Y pues bueno, ¿en qué hemos estado trabajando nosotros? Ya teniendo todo este panorama, nosotros hemos estado trabajando con algunas cepas de Fusarium, y que estas Fusarium son ya especialistas en generar enzimas para degradar paredes celulares y carbohidratos en el agave. Nosotros partimos de 10 cepas. Estas 10 cepas nos las donó amablemente el Consejo Regulador del Tequila, en especial el doctor Briceño. Y bueno, son 10 cepas. Estas cepas vienen de diferentes municipios del estado de Jalisco, diferentes predios, y nos las dieron. Vamos a ver quiénes son estas cepas y qué hacen. Entonces comenzamos nosotros a trabajar con ellas y observamos aquí que desde un inicio estábamos hablando de que eran hongos completamente distintos unos de otros. Bueno, aquí nada más les muestro 4 cepas, que son las cepas que eran diferentes entre sí. Había otras que se parecían mucho, y por eso decidí nada más mostrarles las cepas que eran diferentes. Y en estas cepas nosotros, por medio de metodologías moleculares, las identificamos y encontramos
que obviamente había Fusarium oxysporum, pero además una gran cantidad de ellas eran Fusarium proliferatum. Como podrán observar, aunque decimos que es la misma cepa, pues probablemente sea una subespecie distinta porque su morfología cambia. Entonces tendríamos oxysporum, tenemos proliferatum, pero además teníamos otra cepa que, si se fijan, no tiene color. Esta cepa se le conoció como Fusarium incarnatum. Y bueno, nosotros éramos felices con ellas porque además tienen colores bien interesantes, comportamientos bien interesantes también. Y decidimos probarlas con la inulina de agave. Decidimos ver, bueno, vamos a saber si estos microorganismos son capaces de producir las enzimas que nosotros estamos buscando. Y entonces decidimos probarlas con un método que se llama Lugol. El Lugol es una molécula de color rojo que se pega a los polímeros de glucosa o de fructosa, en este caso a la inulina de agave, y va a dar un color rojo. Nosotros pusimos a crecer a las diferentes cepas que teníamos y dos controles de Fusarium oxysporum y Fusarium verticilloides, que ya sabíamos que podían degradar a la inulina de agave, y los pusimos a crecer junto con las cepas que provenían del CRT. Y entonces, el Lugol se pega a la molécula de inulina dándole un color rojo. En el momento que esta inulina comienza a hidrolizarse, comienza a romperse, obviamente Lugol, el color rojo, ya no se va a pegar a la molécula y nos va a generar halos blancos. Y pues bueno, comenzábamos a ver estos halos blancos. Oxysporum es maravilloso hidrolizando la inulina de agave, pero nosotros encontramos una cepa, la CRT197, que es Fusarium incarnatum. Como pueden observar, el halo es quizá un poco más grande que Fusarium oxysporum. Esto indica que está generando las enzimas para poder degradar a la inulina de agave y poderla consumir, obviamente. Y pues bueno, también la 153 y la 098 estaban generando estos halos incoloros. Señal inequívoca de que estaban generando las enzimas que estaban hidrolizando a la inulina de agave presente en el medio. Y pues bueno, seguimos trabajando con ellas y ahora decidimos ponerlas a crecer únicamente en inulina de agave o agavina como única fuente de carbono. Y las pusimos a crecer muy bonito y obviamente pusimos a verticilloides y a oxysporum como controles, y nuevamente observamos que la 197, que es Fusarium incarnatum, estaba creciendo mucho más rápido que las demás. Esto nos lleva a pensar y nos lleva a hacer hipótesis de que probablemente está creciendo mucho más rápido en la inulina de agave porque está generando más enzimas, está produciendo más proteína, o simplemente se difunde mejor. Y pues bueno, comenzamos a analizarlas, ver cómo eran estructuralmente, fisiológicamente. Entonces aquí les presento Oxysporum, aquí vemos las cifras de Oxysporum. Luego B es incarnatum, igual que C. Y aquí podemos observar los macroconidios, estas estructuras que están hechas de conidios y que tienen forma de bananitas, ¿no? Sin embargo, también encontramos que, por ejemplo, en Fusarium proliferatum, no, esta solamente presenta las cipas, pero no presenta ni microconidios ni macroconidios. Entonces, comenzamos a observar las diferencias entre los Fusarium con los que estábamos trabajando. Y entonces a nosotros nos emocionó mucho Fusarium incarnatum y decidimos verla más a profundidad. Entonces, vean aquí, y bueno, a mí me gusta mucho observar esto, porque están generando los macroconidios en forma de bananitas o en forma de estas vainas de chícharo, ¿no? Que también lo podemos ver de esta forma. ¿Qué más hicimos? Bueno, ya sabíamos que se está comiendo la inulina, ya sabemos que está creciendo con inulina como única fuente de carbono y por lo tanto quiere decir que tiene las enzimas. Y comenzamos a hacer la caracterización. Una vez que se encuentran estos microorganismos y si queremos caracterizar las enzimas, tenemos que ir viendo e ir
yendo paso a paso. Primero, saber bajo qué condiciones me va a generar la enzima, bajo qué fuentes de carbono, bajo qué fuentes de nitrógeno, qué temperatura, qué tiempo, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos a caracterizar al microorganismo y le dimos de comer sacarosa, le dimos de comer inulina de agave y le dimos de comer inulina de achicoria. Esta inulina, que es lineal, y dijimos, bueno, vamos a ver cuántas proteínas nos está generando. Solo podíamos aquí cuantificarlas, todavía no nos metimos en el tema de ver qué enzimas está produciendo, porque seguramente tenemos celulasas, semicelulasas, pectinasas, inulinasas, y tenemos una gran batería de enzimas. Fusarium es como una fábrica de enzimas especialistas para el agave, ¿no? Y entonces la crecimos con sacarosa y como podemos observar, sí genera proteína, pero la mejor fuente de carbono para producir proteína, como pueden observar, es el verde, que fue la inulina de agave. Entonces ahí seguimos pensando, sí, efectivamente es un microorganismo especialista. Y con esto vimos, bueno, ya tenemos proteína, qué bueno que está generando proteínas, pero ¿qué pasa con la actividad enzimática? Y comenzamos a medir la actividad enzimática de los diferentes medios. Y obviamente con sacarosa no hubo actividad enzimática. Eso nos lleva a pensar que con sacarosa, como no es una molécula compleja, simplemente el microorganismo no va a gastar energía en producir a las inulinasas. Entonces dice, bueno, no produzco inulinasa porque no la necesito, porque tengo otra manera de procesar a la sacarosa. Perfecto. ¿Qué pasa con inulina de agave? Ahí sí, es con mi única fuente de carbono que tengo, pero no la puedo consumir de golpe, entonces tengo que comenzar a romperla y para romperla necesito comenzar a hidrolizarla y necesito liberar a las enzimas. Entonces libera las enzimas y encontramos actividad enzimática después, incluso desde las 24 horas, pero su máxima actividad la alcanza hasta las 96 horas de crecimiento. Y pues bueno, con inulina de chicoria también le gustó, pero tardó un poquito más en presentar esta actividad. Y bueno, la fuente de nitrógeno, que también es importante, la fuente de nitrógeno para todas las proteínas es necesaria porque a partir de ellas se obtienen el nitrógeno que va a producir los aminoácidos y con los cuales va a generar las cadenas peptídicas. Y bueno, utilizamos 3 tipos de fuentes de nitrógeno: extracto de levadura, peptona y nitrato de potasio. Nitrato de potasio no fue tan bueno para generar proteínas, pero el extracto de levadura fue bastante bueno. Dijimos, bueno, está generando proteínas, vamos bien, y vamos a medir la actividad enzimática. Entonces metimos la actividad enzimática, cuál era la mejor fuente de nitrógeno para crecer a Fusarium incarnato. Y como podemos observar aquí en la gráfica, la peptona funcionó al igual que el nitrato. Sin embargo, la mejor fuente de carbono fue el extracto de levadura. Fue donde presentamos mayor actividad en los extractos celulares de Fusarium incarnato. Entonces, ya teníamos ahí, ya teníamos cuáles eran las condiciones a las que el microorganismo podía crecer de la mejor manera y además podía producir a nuestra enzima, que era extracto de levadura como fuente de nitrógeno, inulina de agave o agavina como fuente de carbono, y ahí las temperaturas, estos datos ya no se los presento porque eran demasiados, una temperatura de 37 grados y un pH alrededor de 5. Entonces ya estábamos muy contentos porque ya teníamos las condiciones bajo las cuales podemos hacer que el microorganismo produzca sus enzimas, las enzimas que a nosotros nos interesan. Una vez que ya tenemos esas condiciones, el siguiente paso es comenzar a caracterizar el extracto enzimático. ¿Cuál es la mejor temperatura a la cual lleva a cabo la reacción de hidrólisis? ¿Cuál es el mejor pH? Y entonces comenzamos a trabajar en eso. ¿Cuál el efecto del pH sobre la actividad ya del extracto enzimático que produjo Fusarium? Y entonces, como podemos observar, pH es muy importante y podemos observar que el pH al cual se lleva a cabo la reacción va en un intervalo de 3 hasta 5, incluso hasta 6 todavía podemos observar una buena actividad. Pero pH 5 es el mejor pH al que se lleva a cabo la reacción. Y bueno, ya tenemos el pH. Ahora, ¿qué sigue?
¿Cuál es la temperatura? Este pH, de hecho, incluso está en las enzimas de inulinasas que provienen de hongos, que son los hongos son los mejores productores de estas enzimas. Está reportado que el pH 5, pH 6 es el pH óptimo al cual les pueden trabajar estas enzimas. Entonces, bueno, encontramos que esta enzima no se desvía mucho de lo que está reportado en la literatura. Y después probamos la temperatura. Y la temperatura, pues, probamos desde 30 hasta 70 grados centígrados. Y pues observamos que después de 190 horas de crecimiento que nos libera a las enzimas, pues, pudimos observar que 50 grados es la mejor temperatura a la cual se está llevando la hidrólisis de la inulina de agar. Y entonces, en este momento, nosotros ya contamos con cuáles son las mejores condiciones a las que crece el microorganismo, cuáles son las mejores condiciones a las cuales las enzimas que está secretando al medio el microorganismo pueden llevar a cabo la reacción de hidrólisis de la inulina. Esta hidrólisis de la inulina, podemos decir que tenemos rendimientos, quizá no son tan buenos como las que les presentaba la semana pasada, pero tenemos unos rendimientos alrededor de un 60-70% de hidrólisis. Es decir, que está funcionando estas enzimas que se generan en Fusarium incarnatum. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos como conclusiones? Sabemos que Fusarium, yo sé que Fusarium, todo el mundo lo podemos ver como el hongo colonizador, el hongo que mata plantas, el hongo patógeno, un hongo patógeno que genera pérdidas anuales de mucho dinero. Sin embargo, si vemos la otra cara de Fusarium, Fusarium a final de cuentas, como todo buen hongo, necesita vivir y para eso necesita generar enzimas. Y si la vemos desde el lado biotecnológico, que es mi área, pues yo puedo decir que es una gran fábrica de producción de enzimas. Esta fábrica de enzimas, a final de cuentas, me puede ayudar a que yo tenga productos que pueden servir y que incluso nos van a permitir aprovechar algunos de los residuos que puede generar la industria tequilera, ¿no? Entonces, sabemos que estas enzimas son capaces de hidrolizar la inulina de agave, una inulina, una agavina, que difícilmente puede ser hidrolizada por otras enzimas que hay en el mercado, ¿no? La mejor fuente de carbono, obviamente, y el mejor microorganismo para nosotros fue el CRT-197, que es Fusarium incarnatum. Quizá tendríamos en un futuro que estudiar a Fusarium oxysporum e incluso Fusarium, se me fue el nombre del otro, pero Floriferatum. Tendríamos que estudiarlos, saber cómo son las enzimas y seguir trabajando sobre ellos, ¿no? La mejor fuente de nitrógeno, como ustedes vieron, fue el extracto de levadura. Son enzimas que a final de cuentas se comportan como las enzimas que se obtienen de hongos y que son capaces de degradar inulina lineal. Y pues bueno, trabajamos a 50 grados. Yo creo que 50 grados es una muy buena temperatura, pero incluso podríamos bajar la temperatura hasta 30 grados y podríamos seguir observando la hidrólisis enzimática, que esto sería muy interesante porque en algún momento se pudiera combinar tanto la fermentación de los fructanos en el proceso de tequila como la hidrólisis de estos, ¿no? Y pues bueno, tenemos una buena actividad, está funcionando. Aún no hemos purificado la enzima. Yo creo que estas irían en la perspectiva que sigue, ¿no? Sigue purificar a la enzima, saber quién es. No hay en la literatura nada reportado sobre inulinasas provenientes de Fusarium incarnatum. De hecho, incluso tampoco hay nada reportado sobre celulasas o hemicelulasas que este microorganismo pueda producir y cómo se comporta. Entonces, yo creo que sería interesante estudiarlo y ver hasta dónde pudiéramos llegar con esta enzima. Necesitamos saber, obviamente, cómo se estructura. No la conocemos. Sabemos que está llevando a cabo la catálisis de la hidrólisis de la gavina, pero no sabemos cómo es, no sabemos la estructura, a diferencia de otras enzimas, por ejemplo, las que vienen de Cliveromyces marcianos, que ya conocemos la estructura, que ya podemos manipularla, ya sea para mejorarla o simplemente para estudiarla. Aquí sería importante saber
saber cómo es la enzima y qué tiene, ¿no? Quiénes la conforman, qué aminoácidos, cómo es esta estructura, cómo es el sitio activo. Es importante que también podamos identificar el gen. ¿Para qué? Bueno, para poder en un futuro tener una enzima que podamos clonar, que podamos expresar en otro microorganismo, por ejemplo, Pichia pastoris o incluso Saccharomyces cerevisiae, que son microorganismos obviamente no patógenos y que son reconocidos como seguros, como GRAS, y poder tener una mayor producción de las enzimas. Y ya en un futuro, quizá en un futuro un poco más lejano, creo que nuestro reto como laboratorio, como grupo, es aprovechar a la inulina que está presente en los residuos de las hojas del agave. Entonces, lo podemos ver como, pues Carmina tiene muy poca inulina estas hojas. Sí, pero la generación de estos residuos, de estas hojas, cada vez es mayor. Año con año, la cantidad de tequila que se produce es mayor y por tanto la cantidad de subproductos de este proceso también es mayor. Y necesitamos darle de alguna manera alguna salida que nos genere productos de alto valor, como pueden ser los fructoligosacáridos, o incluso que nos generen productos como la fructosa que podemos seguir tratando para generar, como les había dicho, bioplásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el tema importante en un futuro poder aprovechar estos residuos, darle valor agregado y quizá llegarle a llamar ya no residuos de las hojas de agave, sino materia prima que nos pueda servir, por un lado, para poder obtener inulina, por otro lado, podemos obtener celulosa, hemicelulosa, podemos obtener lignina, incluso hasta podríamos obtener pectinas, que son moléculas que tienen valor dentro del mercado, ya sea de la industria de los alimentos o incluso industria farmacéutica. Y pues bueno, a quien tengo que agradecer, obviamente a, eh, a la UNAM, porque ella nos ha financiado con varios proyectos de DEGAPA, varios proyectos PAPIT que nos han permitido ir avanzando en la investigación de estas enzimas especialistas. A Tequila Patrón, obviamente, que siempre está apoyándome cuando necesitamos muestras. Y cómo no agradecer al Consejo Regulador de Tequila, al doctor Briceño, que amablemente nos envió las muestras de los fusariums con la que hemos estado trabajando, que no hemos avanzado tanto como desearíamos, pero ya encontramos a las enzimas, quizá tendríamos que ir trabajando un poquito más con los otros fusariums y ver de qué son capaces de hacer. Y también me gustaría hacer un agradecimiento muy especial al biólogo Floriberto Miguel, que la verdad es que siempre nos ha acompañado en estos proyectos, siempre nos ha apoyado, siempre nos muestra el camino para llegar a obtener muestras o con quién dirigirnos para obtenerlas, ¿no? Entonces, pues, Martín, muchísimas gracias